Hace exactamente 3 años, yo era una persona completamente diferente. Trabajaba 12 horas al día, vivía de cheque en cheque, y cada noche me acostaba preguntándome si alguna vez lograría salir del ciclo interminable de escasez que parecía controlar mi vida. Tenía deudas que me asfixiaban, sueños que parecían imposibles, y una sensación constante de que no importaba cuánto me esforzara, nunca sería suficiente. Pero entonces descubrí algo que cambió todo. No fue un curso de negocios, no fue una estrategia de inversión, no fue un contacto influyente. Fue un versículo bíblico que había leído cientos de veces, pero que nunca había realmente entendido. Un versículo que contenía el código secreto que transformó a Salomón en el hombre más rico de la historia, y que ahora había transformado completamente mi realidad financiera. Hoy quiero compartir contigo exactamente qué versículo es, cómo lo apliqué en mi vida, y por qué estoy convencido de que puede hacer por ti lo mismo que hizo por mí. Pero antes de revelártelo, necesitas entender algo crucial. Este no es otro truco de manifestación, no es pensamiento positivo, no es ley de atracción disfrazada de espiritualidad. Es algo mucho más profundo y mucho más poderoso. Es un principio eterno que ha funcionado durante miles de años, que funcionó para Salomón, que funcionó para mí y que funcionará para cualquier persona que tenga el valor de aplicarlo completamente en su vida. La primera vez que realmente entendí este versículo, estaba en el punto más bajo de mi vida financiera. Había perdido mi trabajo, tenía facturas acumulándose en mi mesa y mi cuenta bancaria mostraba números rojos que me quitaban el sueño. Fue en ese momento de desesperación total cuando abrí la Biblia buscando no solo esperanza, sino respuestas prácticas. Y ahí estaba, escondido a plena vista en el libro de Proverbios. Un versículo que había leído muchas veces, pero que esa noche en mi momento más oscuro brilló como si estuviera escrito con letras de oro. Era Proverbios 11:24. Hay quienes reparten y les es añadido más, y hay quienes retienen más de lo que es justo, pero vienen a pobreza. Al principio pensé que era una broma cruel del universo. Aquí estaba yo, sin dinero, y la Biblia me estaba diciendo que tenía que dar para recibir. ¿Cómo podía dar lo que no tenía? ¿Cómo podía repartir cuando yo mismo estaba en necesidad? Pero algo en mi espíritu me decía que había más en este versículo de lo que podía ver en la superficie. Esa noche, en lugar de quedarme en la superficie del versículo, decidí estudiarlo como si mi vida dependiera de ello, porque, francamente, así era. Investigué el contexto histórico, estudié las palabras originales en hebreo, analicé cómo Salomón había aplicado este principio en su propia vida, y lo que descubrí me dejó sin aliento. Este versículo no estaba hablando de caridad ciega o generosidad impulsiva. Estaba revelando una ley espiritual fundamental sobre cómo funciona la abundancia en el universo. Estaba describiendo el código exacto que Salomón había usado para crear riqueza sobrenatural. Estaba mostrándome el camino hacia una prosperidad que desafía toda lógica humana. El primer código que este versículo reveló es lo que yo llamo la paradoja de la abundancia. Mientras el mundo te enseña a acumular para tener seguridad, este versículo te enseña que la verdadera seguridad viene de la circulación inteligente. Mientras la mentalidad de escasez te dice, guarda todo lo que puedas, la mentalidad de abundancia te dice, da estratégicamente para recibir exponencialmente. Pero aquí está la clave que cambió mi vida. Este versículo no te dice que des todo lo que tienes, te dice que repartas inteligentemente. La palabra reparten en el original hebreo implica distribución estratégica, no desperdicio impulsivo. Salomón no se hizo rico dando todo su dinero. Se hizo rico invirtiendo sabiamente en crear valor para otros. Después de entender la profundidad de este versículo, llegó el momento más aterrador de mi vida. Tenía que aplicarlo. Tenía exactamente $47 en mi cuenta bancaria, facturas por pagar que sumaban más de $2,000, y este versículo me estaba desafiando a repartir, cuando yo mismo estaba en crisis financiera total. Pero entonces recordé algo crucial sobre Salomón. Cuando él aplicó este principio,
No lo hizo desde la abundancia, lo hizo desde la fe. Cuando construyó el templo más magnífico de la historia, invirtió recursos que técnicamente no tenía, confiando en que el principio de repartir para recibir más funcionaría. Y funcionó de manera sobrenatural. Así que tomé la decisión más difícil de mi vida. Con esos $47, en lugar de comprar comida o pagar una fracción de mis deudas, decidí aplicar el versículo de manera literal pero inteligente. No los regalé impulsivamente, los invertí estratégicamente en crear valor para otros. Usé $20 para comprar materiales y crear algo útil que pudiera vender. Usé $15 para ayudar a un vecino anciano con sus compras, sabiendo que él tenía conexiones en la comunidad empresarial. Usé los últimos $12 para invitar a almorzar a alguien que había mencionado que necesitaba ayuda con un proyecto, pero que no tenía presupuesto para contratar a nadie. Lo que pasó en las siguientes 72 horas desafió toda mi comprensión de cómo funciona el dinero. El vecino anciano me recomendó para un trabajo de consultoría que pagaba $500. La persona que invité a almorzar me ofreció un proyecto freelance de $800, y lo que había creado con los $20 se vendió por $300 en menos de una semana. En 3 días había convertido $47 en más de $1,600. Pero lo más importante, había descubierto que el versículo no era solo una promesa espiritual, era una fórmula práctica que funcionaba en el mundo real. El segundo código que este versículo reveló es lo que yo llamo la multiplicación por circulación. Cuando retienes dinero por miedo, ese dinero se estanca y pierde poder. Cuando lo haces circular estratégicamente, se multiplica y regresa a ti aumentado. Es como la diferencia entre agua estancada que se pudre y agua corriente que se mantiene fresca y vital. Salomón entendió esto perfectamente. Sus 22.6 toneladas de oro anuales no venían de acumular, venían de hacer circular riqueza de manera inteligente. Invertía en rutas comerciales que beneficiaban a múltiples naciones. Construía infraestructura que creaba empleos para miles de personas. Financiaba proyectos que generaban valor masivo para toda la región. Cada vez que repartía recursos, lo hacía de manera que creara valor exponencial para otros, y ese valor regresaba a él multiplicado. No era generosidad ciega, era inversión estratégica en el principio de abundancia. Después de mi primera experiencia exitosa, decidí aplicar el versículo de manera más sistemática. Establecí lo que llamé mi fondo de circulación, un 10% de todos mis ingresos que dedicaría exclusivamente a repartir de manera estratégica. No caridad impulsiva, sino inversión inteligente en crear oportunidades para otros. Invertí en la educación de jóvenes emprendedores, sabiendo que su éxito futuro crearía una red de contactos valiosos. Financié pequeños proyectos comunitarios que necesitaban capital inicial, posicionándome como alguien que apoyaba el crecimiento local. Ayudé a otros profesionales a lanzar sus negocios, creando una red de personas que me debían favores y me veían como un aliado valioso. Los resultados fueron extraordinarios. En 6 meses, mis ingresos se habían triplicado. En un año, había pagado todas mis deudas y tenía ahorros por primera vez en mi vida adulta. En 2 años, había comprado mi primera propiedad de inversión. Y ahora, 3 años después, tengo múltiples fuentes de ingresos pasivos que me permiten vivir la vida que siempre soñé. Pero lo más importante, entendí que este versículo no es solo sobre dinero. Es sobre crear un estilo de vida donde constantemente estás añadiendo valor a la vida de otros, y el universo te recompensa proporcionalmente al valor que creas. El segundo código me enseñó que la riqueza no es algo que persigues, es algo que atraes convirtiéndote en el tipo de persona que naturalmente crea valor para otros. Cuando aplicas este versículo correctamente, dejas de ser alguien que trata de obtener dinero y te conviertes en alguien que naturalmente genera abundancia. Pero aplicar este versículo no fue solo cuestión de cambiar mis acciones financieras. Requirió una transformación mental tan profunda que literalmente tuve que reprogramar décadas de condicionamiento sobre el dinero, la escasez y la abundancia. Y aquí
es donde la mayoría de las personas fallan cuando intentan aplicar este principio. El tercer código que este versículo reveló es lo que yo llamo la mentalidad de abundancia infinita. Para que el principio de repartir para recibir más funcione, primero tienes que creer genuinamente que existe abundancia infinita disponible para ti. Si en el fondo de tu corazón crees que los recursos son limitados, nunca tendrás el valor de repartir estratégicamente. Durante las primeras semanas de aplicar este versículo, mi mente me saboteaba constantemente. Cada vez que iba a invertir dinero en crear valor para otros, una voz en mi cabeza me gritaba: «¡Estás loco! Necesitas ese dinero. ¿Qué tal si no funciona?». Era la voz de la escasez, la voz del miedo, la voz de décadas de programación mental que me decía que el dinero era escaso y que tenía que protegerlo a toda costa. Tuve que entrenar mi mente como si fuera un músculo. Cada día, durante 1 hora completa, estudiaba ejemplos bíblicos de abundancia. Leía sobre cómo Salomón había aplicado este principio. Analizaba casos modernos de personas que habían construido riqueza siguiendo estos principios eternos. Gradualmente, mi mentalidad comenzó a cambiar de escasez a abundancia. Salomón escribió en Proverbios 23:7, «Porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él». Entendí que antes de que mi situación financiera pudiera cambiar permanentemente, mi mentalidad tenía que cambiar primero. Tenía que dejar de pensar como una persona pobre que ocasionalmente hace cosas de persona rica y empezar a pensar como una persona rica que naturalmente actúa desde la abundancia. El cambio mental más difícil fue superar lo que yo llamo la mentalidad de víctima financiera. Durante años había culpado a la economía, al gobierno, a mi educación, a mis circunstancias por mi situación financiera. Pero este versículo me forzó a aceptar una verdad incómoda. Yo era responsable de mi propia abundancia o escasez. Cuando realmente entendí que hay quienes retienen más de lo que es justo, pero vienen a pobreza, me di cuenta de que mi propia tacañería y mentalidad de escasez habían sido las principales causas de mi pobreza. No era víctima de circunstancias externas, era víctima de mi propia mentalidad limitada. Esta revelación fue dolorosa pero liberadora. Dolorosa porque tuve que aceptar responsabilidad total por años de decisiones financieras mediocres. Liberadora porque significaba que si yo había creado mi escasez, también podía crear mi abundancia. El tercer código también me enseñó la diferencia entre dar por obligación y repartir por estrategia. Cuando das por obligación, lo haces desde la culpa, el miedo o la presión social. Cuando repartes por estrategia, lo haces desde la sabiduría, la visión y la comprensión de principios eternos. Salomón nunca dio por obligación. Cada inversión que hacía, cada proyecto que financiaba, cada recurso que compartía, lo hacía porque entendía que estaba sembrando semillas que producirían cosechas abundantes. No era generosidad emocional, era inversión inteligente en el principio de abundancia. Aprendí a preguntarme antes de cada reparto: ¿esto crea valor real para otros? ¿Esto está alineado con principios eternos de justicia y abundancia? ¿Esto multiplica las capacidades de las personas involucradas? Si la respuesta era sí, entonces sabía que estaba aplicando el versículo correctamente. También tuve que superar la mentalidad de todo o nada que había saboteado mis intentos anteriores de cambiar mi situación financiera. Antes, pensaba que tenía que hacer cambios dramáticos e inmediatos para ver resultados. Pero este versículo me enseñó el poder de la consistencia pequeña pero constante. En lugar de tratar de repartir grandes cantidades esporádicamente, comencé a repartir pequeñas cantidades consistentemente. En lugar de buscar oportunidades perfectas para aplicar el principio, comencé a buscar oportunidades diarias para crear valor para otros. Esta consistencia pequeña pero constante fue lo que creó el momentum que eventualmente transformó mi vida financiera completamente. El tercer código me enseñó que la abundancia no es un destino al que llegas, es un estilo de vida que adoptas. No es algo que obtienes una vez y después mantienes. Es algo que cultivas diariamente a través de decisiones consistentes alineadas con principios eternos.
Ahora, 3 años después de descubrir este versículo que cambió mi vida, puedo decirte con total honestidad que mi realidad financiera es irreconocible comparada con lo que era antes. Pero más importante que los números en mi cuenta bancaria es la transformación completa de mi relación con el dinero, la abundancia y mi propósito en la vida. Mis ingresos se han multiplicado por 10. Tengo múltiples fuentes de ingresos pasivos que generan dinero mientras duermo. He invertido en propiedades que se han apreciado significativamente. He creado negocios que no solo me generan ganancias, sino que también crean empleos y valor para mi comunidad. Pero lo más importante, he descubierto una forma de vivir que está alineada con principios eternos que trascienden las fluctuaciones económicas temporales. Cada día, cuando me despierto, ya no siento esa ansiedad financiera que me acompañó durante años. En su lugar, me despierto emocionado por las oportunidades que tendré ese día de aplicar este versículo, de crear valor para otros, de repartir estratégicamente para recibir abundantemente. Pero quiero ser completamente honesto contigo. Este versículo no es una fórmula mágica que funciona de la noche a la mañana. Requiere fe, requiere paciencia, requiere consistencia y, sobre todo, requiere una transformación genuina de tu mentalidad sobre el dinero y la abundancia. Hubo momentos durante mi transformación cuando dudé. Hubo semanas cuando repartí recursos y no vi resultados inmediatos. Hubo ocasiones cuando mi mente me decía que regresara a la mentalidad de escasez que me había mantenido seguro en la mediocridad. Pero cada vez que mantuve el curso, cada vez que confié en el principio en lugar de confiar en mis emociones, los resultados llegaron de maneras que superaron mis expectativas. El versículo Proverbios 11:24 no solo cambió mi situación financiera, cambió mi identidad completa. Ya no me veo como alguien que lucha por sobrevivir financieramente. Me veo como alguien que naturalmente crea abundancia porque entiendo y aplico principios eternos. Ya no persigo el dinero me persigue a mí porque me he convertido en el tipo de persona que naturalmente genera valor para otros. Ahora, la pregunta más importante es, ¿qué vas a hacer tú con esta información? ¿Vas a seguir viviendo con la mentalidad de escasez que te ha mantenido atrapado en la mediocridad financiera? ¿Vas a continuar reteniendo más de lo que es justo y viniendo a pobreza, como dice el versículo? ¿O vas a tener el valor de aplicar este principio eterno que transformó a Salomón en el hombre más rico de la historia y que transformó mi vida completamente? Te voy a dar el primer paso práctico que puedes tomar hoy mismo. Identifica una cantidad pequeña de dinero que puedas repartir estratégicamente esta semana. No tiene que ser mucho, puede ser 10, 20 o $50. Lo importante no es la cantidad, es que comiences a aplicar el principio. Luego, identifica una oportunidad específica donde puedas usar ese dinero para crear valor genuino para otra persona. Puede ser ayudar a alguien a lanzar un pequeño negocio, invertir en la educación de un joven, financiar un proyecto comunitario o cualquier otra forma de repartir que multiplique las capacidades de otros. Cuando repartas ese dinero, hazlo con fe, no con miedo. Hazlo con expectativa, no con duda. Hazlo entendiendo que estás aplicando un principio eterno que ha funcionado durante miles de años y que funcionará para ti también. Después, observa lo que sucede en los siguientes días y semanas. Mantén un registro de las oportunidades que aparecen, las conexiones que se crean, los recursos que se manifiestan. Te garantizo que si aplicas este versículo con fe genuina y acción consistente, comenzarás a ver resultados que desafiarán tu comprensión de cómo funciona el dinero. Pero recuerda, este versículo no es solo sobre hacerte rico, es sobre convertirte en el tipo de persona que naturalmente crea abundancia, porque entiende su verdadero propósito en la vida. Es sobre alinearte con principios eternos que trascienden las circunstancias temporales. Es sobre descubrir que fuiste diseñado no para acumular riqueza, sino para ser un canal a través del cual la abundancia fluye hacia otros. El versículo que cambió mi vida
está disponible para ti ahora mismo. Los principios que transformaron a Salomón están esperando a que los apliques. La abundancia que has estado buscando está lista para manifestarse en tu vida. La pregunta final es, ¿tienes el valor de creer en un versículo más que en tus circunstancias actuales? ¿Tienes la fe para repartir cuando todo en tu mente te dice que retengas? ¿Tienes la visión para ver más allá de tu situación presente hacia la abundancia que este principio puede crear en tu vida? El poder está en tus manos. La decisión es tuya. El versículo está esperando, el momento es ahora.